Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar del impacto transgeneracional de las acciones emprendidas en obediencia por Ruth y Esther. Y a pesar de que en un inicio escogí este título porque quería enfocarme más al resultado, al impacto transgeneracional, en realidad fui entendiendo que era más importante hablar del proceso que las llevó a lograr tener ese impacto. Entonces vamos a hablar de todo, de cómo Dios prepara a las generaciones, de cómo prepara nuestro pasado y cómo nuestro pasado tiene un impacto sobre nuestro futuro. Al final vamos a hablar también de ese impacto que tuvo y en el transcurso de la conferencia vamos a hablar de cuáles fueron esas acciones y de qué manera eh, estuvieron siendo encaminadas, dirigidas, preparadas para llegar a tener ese impacto tan tremendo, tanto en el caso de Ruth como en el caso de Esther. Bueno, el primer punto entonces es entender que hay un impacto de lo que ha pasado en nuestras vidas en el tiempo anterior al presente, y como eso va a tener también va a tener un significado, va a tener un resultado en el tiempo que tenemos delante, es decir, nuestro futuro. Bueno, pues hay una dimensión generacional del llamamiento. Esto quiere decir que el llamamiento que Dios hace, Dios lo hace a una persona, y eso tiene impacto sobre la manera en la que sus descendientes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a poder recibir también el llamado de Dios y van a poder llevar a cabo el propósito de Dios en esa familia, en esa persona en particular. Dios va a equipar al individuo con esa carga genética y carga social de las cosas que pudieron realizar sus antepasados, porque cuando los antepasados nuestros aman y obedecen a Dios, eso trae una bendición extra a nuestra vida, nos aporta algo, como que ellos construyen algo sobre lo cual podemos nosotros seguir construyendo. Ahora, nosotros todos tenemos la elección de saber si queremos ser parte de esa transmisión generacional de, del llamado de Dios, del llamamiento de Dios. Obviamente, pues si nuestros padres o nuestros abuelos fueron llamados por Dios y fueron usados por Dios, nos toca a nosotros decidir si vamos a querer llevar o no esa estafeta, o si vamos a querer olvidar que nuestros antepasados amaban a Dios. Y también, por otro lado, si tú no tienes antepasados que amaron y sirvieron a Dios, tú puedes convertirte en el antepasado de otros siervos de Dios si tú transmites a tus hijos ese amor a Cristo, ese temor de Dios y esa manera de vivir, ese modo de vida diferente bíblico que pueda llevar a la persona a cumplir con el llamado, con el propósito que Dios tiene, por el cual Dios creó a la persona. Entonces puede ser el impacto que Dios tiene en mí a través de lo que hizo en mis antepasados, o el impacto que Dios está haciendo que Dios está preparando para las futuras generaciones a través de lo que Dios está haciendo en el presente en nosotros. Bueno, pues Dios equipara a los individuos con sus antepasados, ¿no? Por ejemplo, dice que llama a Jacob, a todo el pueblo descendiente de Jacob, ¿no? Hay una continuidad de generaciones y hay una transmisión, tanto de los rasgos culturales, del carácter, y todo eso incluso está demostrado científicamente. Dios habla también a los sobrevivientes de su pueblo como si fueran sus padres. Les habla a los hijos de Israel como si fueran Israel, como si fueran Jacob, y etcétera. Así lo hace con muchos nombres, con muchos antepasados, con sus descendientes. Ahora, hay una dimensión individual también del llamamiento, en el sentido de que hay una expresión que decimos los cristianos, que es que Dios no tiene nietos. Y pues efectivamente la Biblia dice que cada quien va a morir por su pecado, que no se trata de
que le querramos echar la culpa a nuestros padres o a nuestros abuelos por lo que no hicimos bien o por lo que no nos salió bien a nosotros. Y de la misma manera también Dios dice, no hice pacto con sus padres, sino con ustedes. Dios no es un Dios es un Dios personal, y aun cuando haya hecho pacto con nuestros padres, también quiere encontrarse con cada uno de nosotros de una manera individual y personal. Dios llamó Moisés a todo Israel, dice Deuteronomio 5 del 1 al 4, y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Dios está responsabilizando a las personas por lo que a ellas les habló. Dios te está responsabilizando a ti por lo que tú escuchaste y viviste de parte de Dios. No nos podemos justificar con que no hacemos tal o cual cosa porque nuestros padres lo hicieron o no lo hicieron. Ahora, en el caso tanto de Ruth como de Esther, ellas no querían ser tratadas de manera privilegiada, no era lo que buscaban. Y aunque se les trataba de manera privilegiada, no por eso olvidaron de dónde venían y preservaron su humildad, su corazón humilde, que respondía a tener presente esa realidad de que ellas sabían de dónde venían, tanto por la identidad que les daba ser parte del pueblo de Dios, en el caso de Esther de manera natural por nacimiento y en el caso de Ruth por adopción, pero también porque sabían perfectamente que ninguna de las dos venía de una posición acomodada humanamente hablando, y eso lo mantenían como una garantía de humildad, y no se ensoberbecieron escondiendo su pasado, que no era glorioso como tal, sino que les ayudó a mantenerse humildes. Ahora es interesante ver cómo ahora mucho en las redes sociales hay muchas mujeres que se autopromueven, y entonces las redes sociales es como una manera de decir: mírenme, aquí estoy, qué bonita soy, qué buena mamá soy, qué buena esposa soy, qué bien hago las cosas, y bueno, pues como presumir un poco las cosas que sabemos hacer. Y incluso hay gente que se autodescribe, ¿no? En las redes sociales. Y obviamente pues se autodescribe con cualidades. Y dice, este, y decía un predicador que escuchaba la semana pasada en un congreso al que asistimos de medios cristianos junto con Esteban para poder ver qué se está haciendo en cuanto a películas cristianas. Decía este predicador: ¿a qué te estás aferrando? ¿Te estás aferrando a la posición? Por ejemplo, aquellos que Dios llamó a ser directores, directores de cine, te estás aferrando a esa posición de director de cine, decía él, pero yo creo que lo podemos aplicar a cualquier cosa, y vamos a ver después cómo precisamente se aplica a la vida de Esther. Ella no se aferró a su posición de reina. ¿Tú te estás aferrando a una posición? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes orgullosa de lo que has logrado, ya sea como esposa por ser fiel, por ser buena esposa, o como mamá por ser buena madre, o como profesionista, o incluso si tienes alguna tarea en la iglesia y la realizas bien, con excelencia? ¿Eso te da una posición y a esa te estás aferrando? Puede ser también que seas una persona popular o famosa en las redes sociales, que tengas muchos amigos, muchos fans, muchos likes. ¿Te estás aferrando a eso? Es la pregunta que Dios te hace hoy. Y la otra pregunta sería: ¿estás dispuesto a obedecer a Dios a tal punto que puede estar en riesgo esa posición que Dios te ha dado? Porque todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado. Entonces, si Dios te puso en una posición de eminencia, de popularidad, de liderazgo, Dios te puso allí, y entonces cuando lo obedezcas, también puede ser que esté en riesgo esa posición que Dios te dio.
Entonces, ¿estamos dispuestos o no a renunciar o a perder o a arriesgarnos a perder la posición que tenemos? Sea cual sea, todas tenemos una posición que algo que nos agrada de la posición que tenemos, y esa posición podrías perderla cuando te comprometes con Dios a amarlo cueste lo que cueste y a obedecerlo cueste lo que cueste. En el caso de Ruth, por ejemplo, tuvo que renunciar a su propia identidad de moabita, reconociendo que su identidad no era apreciada ni válida en el pueblo de Israel, porque los moabitas eran enemigos. No era loable en la sociedad en la que ahora se estaba desenvolviendo, no era aceptada, pero ella lo aceptó y no antepuso su cultura, su pasado, su personalidad, sino que entregó todo por lograr que el Dios, su objetivo que era que el Dios de su suegra se convirtiera en su Dios de ella. Dice Esther 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, donde no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y del decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Cuando Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, para que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuese destruidos, a fin de que mostrase a Esther, la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahora vamos a leer en el libro de Ruth el capítulo 1, del 16 al 19 y el versículo 22, que hablan de cómo ella se comportó. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemi? Y luego el versículo 22 dice: así volvió Noemi y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
Bueno, el nacionalismo de los moabitas era fuertísimo. Aquí les muestro una foto de lo que se llama la estela de Mesha, que es como un documento escrito, pero antes como se labraba sobre la piedra, pues es una piedra grande, que era como un monumento que habían erigido supuestamente en honor de una supuesta victoria de este rey Mesha, que la Biblia menciona, rey de Moab, y la Biblia menciona justamente que no fue una victoria de él, sino una victoria del pueblo de Israel sobre él, pero él al querer falsificar la historia y porque no le gustó ser vencido, entonces cuenta la historia a su manera. Y bueno, para los moabitas era súper importante toda esta cosa de nacionalismo, de victorias, y tenían una historia de enemistad con el pueblo de Dios. Y de hecho, bueno, pues en esta estela se cuenta toda una historia falsa sobre lo que pasó, pero y relata, digamos que los mismos eventos que relata la Biblia, pero los relata de una manera falsa por el gran nacionalismo que tenían y que no querían perder su reputación o tener, más bien querían tener una reputación de campeones, de ganadores, siendo que habían sido sometidos por los reyes de Israel. Y bueno, ahí está, y les puse la foto de la estela de Mesha, abajo la foto de este rey Mesha, y bueno, algunos datos sobre la piedra, una piedra de basalto negro que se encontró y que, por cierto, fue el primer indicio de que el pueblo de Moab sí existió, porque como solamente aparecía en la Biblia y mucha gente desacredita la Biblia, pues decían que no había existido el pueblo de Moab, y cuando apareció esta estela dijeron, no, pues sí existió. Y bueno, son algunos datos interesantes. Otro dato interesante es que en esta estela viene mencionado el nombre de la casa de David, siendo que todavía hay gente que duda de la importancia que tuvo el reinado de David. Obviamente son detractores de la palabra de Dios porque quisieran desacreditar la palabra de Dios. Pero hay muchas pruebas históricas de que los datos bíblicos son completamente fidedignos y que la ciencia, la historia termina dándole la razón a la Biblia. Bueno, cerramos ese paréntesis sobre Moab, pero era para mostrar qué tan importante era como nación y sobre todo qué tan nacionalistas eran, y que Ruth pudo haber dicho, pues yo como me voy a ir con ese pueblo que pues son enemigos, que pues son considerados como pues un pueblo diferente culturalmente e incluso pues menospreciado por los moabitas, muy probablemente por envidia, pero no lo sabemos. El punto era que era un pueblo menospreciado por el pueblo de Ruth, y a pesar de eso ella quiso ir allí e identificarse con ese pueblo. Ahora, dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Dios nos dice que recordemos nuestra situación. No sabemos si Moab era, qué tan grande era o no en aquel entonces. Sabemos que fueron siervos y súbditos de los israelitas durante varios años, con el rey Acab en particular. Pero ellos se sentían superiores por un lado, pero también, ahorita decíamos, es probablemente por la misma inseguridad que tenían de que sabían que habían sido sometidos por los israelitas, y precisamente pues no sabemos exactamente qué sentimiento tenía Ruth. Pero en todo caso llega a un país donde los moabitas, o sea, los de su país, eran considerados como inferiores, como enemigos, y ella no quiso buscar ponerse por encima de los judíos. Ella quiso decir, ok, yo vengo del extranjero, ahora sí que calladita te ves más bonita, sé discreta y trata de aprender para que puedas integrarte a este nuevo pueblo que tú decidiste adoptar o ser adoptada por él. Y bueno, Dios nos recuerda nuestra posición, entonces, y Él también nos recuerda que Él de allí nos sacó. O sea, tenemos que mantener en nuestra mente que no somos la gran cosa,
pero que a pesar de que no sabemos la gran cosa, Dios nos quiere llevar a más. Y también que nos da pistas para no dejarnos dominar por el sistema que nos rodea y que a veces nos quiere dominar, absorber, comer y quiere comprometer nuestra fe, quiere hacer que dejemos a nuestro Dios. Hay un riesgo de contaminación con todo lo que nos está rodeando, como la sociedad, el trabajo, los compañeros, las escuelas, todo lo que nos está rodeando socialmente nos pone en riesgo de alejarnos de Dios. Entonces tenemos que estar muy conscientes de los riesgos y muy pendientes para no dejar que eso nos aleje, nos aparte de nuestro Dios. En Deuteronomio 7, del 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerezeo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaréis, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Y dice también Deuteronomio 8, del 7 al 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y Dios nos dice hoy, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Que tu ego, incluso tu ego en querer ser muy importante en la iglesia o entre los cristianos, o saber mucha Biblia, o ser muy lo que tú quieras, eso puede convertirse en algo mayor y más importante que el propio temor de Dios. Entonces cuidémonos. A veces enmascaramos como cosas como servir en la iglesia, hacer cosas para la iglesia, y creemos que eso nos hace importantes. Y entonces desviamos nuestro corazón de Dios para enfocarnos a hacer cosas que aparentemente parecen ser para agradar a Dios. Pero lo único que agrada a Dios verdaderamente es que hagamos las cosas como para el Señor, en nuestro corazón, en lo secreto, ahí donde nadie te ve. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice Dios, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios lo que quiere es que todo lo que hayamos vivido lo capitalicemos y nos sirva para poder entender mejor quién es Él, y para podernos Él hacer bien y preparar nuestro corazón para cuando nos bendiga, que esa bendición no nos haga ensoberbecernos y alejarnos de Dios. Por eso dice Dios a su pueblo, a ti te lo dice, a mí me lo dice, en Deuteronomio 8, del 15 al 19, hablando de Jehová tu Dios, que es lo que veíamos en el pasaje anterior, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, dice Dios. Ahora vamos a hablar de las vestiduras.
de cómo esas vestiduras de las que habla la palabra de Dios, que se puso Esther, que se puso Ruth, que se pone la mujer virtuosa de Proverbios 31, esas vestiduras representan algo y representan una preparación para emprender las acciones del plan de Dios que tiene para nosotros. Ahora, por ejemplo, en la preparación de Esther, dice Esther 5.1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y en el caso de Ruth también se preparó ella, ¿no? Aquí dice, en el caso de Esther se preparó poniéndose sus ropas reales. En el caso de Ruth dice, después le dijo su suegra Noemi, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo lo que su suegra le había mandado. Se preparó, se vistió de manera especial, se arregló de manera especial. Estaba pensando que para hacer esa tarea necesitaba estar preparada. Y esa vestidura física es una representación de la vestidura espiritual. En el caso de la mujer de Proverbios 31, habla en varios pasajes, en varios versículos, nos habla de las vestiduras. Por ejemplo, versículo 13, busca lana y lino. Es para hacer ropa, obviamente, y dice que con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y versículo 22 dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y el versículo 25 dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Como hay una progresión y hay diferentes aspectos del vestido, de la vestidura, cómo impactan la vida de la mujer, cómo tienen relevancia en la vida de la mujer. Y al final dice que se viste en sentido figurado de fuerza y de honor. Ella está vestida de eso porque todo lo que hace es para agradar a Dios y eso la lleva a tener fuerza y a tener honor. Ahora, la idea de vestiduras retoma también la noción de identidad que vimos en la conferencia pasada. Es muy importante saber quiénes somos en Jesús. La decisión de vestirnos es personal. En la mañana no te tiene que venir a decir nadie, oye, vístete, ¿no? O sea, es normal que nos vistamos y cada quien decide, ¿no? Hay gente que se quiere quedar en pijama. Ahora durante el confinamiento había gente que estaba en pijama todo el día, todos los días. Y a veces algunos hasta estaban muy orgullosos de eso. Pero uno decide cómo se va a vestir, uno decide si se va a vestir, uno decide en qué momento se va a vestir. Es una decisión personal y Dios nos pone esa responsabilidad a nosotros de qué te vas a vestir espiritualmente. Es una decisión que tú tienes que tomar, es una decisión que yo tengo que tomar. Y dice la palabra en ese sentido, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y después el versículo 14, porque estamos leyendo Colosenses 3, le puse 12, pero es 3, 12 y 14. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, el atavío es como un outfit, que le llaman ahora, como la manera en la que te vas a vestir, a arreglar, el código vestimentario. Y dice la Biblia que tu atavío sea el interno. Dice en 1 Pedro 3, del 3 al 5, les dice a las mujeres, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dios quiere que tu atavío, que tu atuendo sea el interno, con un espíritu afable y apacible. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Si tenemos eso, vamos a ser de buen testimonio y va a haber una bendición grande en tu casa. El mundo
quiere decirnos y convencernos de lo contrario, que si tú te portas con un espíritu afable y apacible, eres perdedora, eres dejada y que te va a ir mal en la vida. Dios dice que no. Si tu espíritu es verdaderamente afable y apacible, va a haber bendición en tu vida y va a haber bendición en tu hogar. El atavío además se va renovando cada día. No nos podemos poner el mismo vestido todos los días. Si queremos realmente impactar a nuestra sociedad, tenemos que tener un atavío distinto. Y como es distinto es porque es mejor cada día. Dice la Biblia en Colosenses 3 también del 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, vamos renovándonos ese vestido, revestidos, dice. O sea, ayer ya te habías vestido de una manera, bueno, pues hoy Dios te quiere vestir de una nueva manera, más hermosa todavía. Si creías que lo que Dios hizo en ti ayer fue hermoso, fue milagroso, Dios quiere hacer hoy algo más milagroso, más hermoso en ti, y que estés vestida de un vestido más bonito todavía. Y además, porque todos los días crecemos, es como los niños que cada día van creciendo y al cabo de un mes nos damos cuenta que los pantalones les quedan cortitos, que la manga del suéter ya está corta, zancona decimos en México. Y dice Efesios 4:13 que nosotros tenemos que crecer. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que tenemos que buscar, porque dice, cuando habla de la mujer virtuosa, de Proverbios 31, dice que busca lana y lino. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que trabajar para procesar esos materiales finos, y todo eso en el proceso real de tratado, de procesamiento de esos materiales, es cuestión de un proceso largo y minucioso. Por ejemplo, en el caso de la lana, ¿no? que implica y que representa la protección que va a haber sobre nuestra familia, porque la protege del frío, ¿no? La lana era una ropa que se utilizaba en la vida cotidiana, o sea, para vivir, para estar protegido del frío, para estar protegido de las tormentas de arena, para tener pues protección del cuerpo contra diferentes cosas, y para tener esa ropa que nos protege en la vida cotidiana. Dios nos quiere proteger en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué representa la lana? En la palabra de Dios representa la purificación, la limpieza que Dios quiere operar en nosotros, limpieza de nuestro pecado. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú quieres vestirte de lana y lino como la mujer virtuosa, entonces tienes que buscar eso, buscar la protección diaria de Dios en tu vida a través del arrepentimiento, a través de venir y estar a cuentas con Dios de manera cotidiana para poder estar protegido, a través del perdón que Dios quiere darte de las cosas que hemos hecho y que no le han agradado y que Dios nos quiere restaurar. Ahora, el lino habla de santidad. Era el material que se utilizaba para producir las vestiduras sacerdotales. Habla de la vida sacerdotal que tenemos que tener también, tanto en casa como pues ya si en la iglesia estamos trabajando, tener también, procurar esa santidad de la que habla y que representa el lino fino, y también esa vida de servicio a Dios, como los sacerdotes en la antigüedad, ¿no? El proceso del lino también es un proceso largo y complejo, pero que lleva a la obtención de una fibra de muy buena calidad, de muy alta calidad. Dice Levítico 6:10: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Y Apocalipsis 19:8, cuando habla de la iglesia, dice el lino fino, dice que se va a vestir de lino fino, y dice el lino fino es las acciones justas de los santos. Sin embargo, a pesar de esas vestiduras que tenían especiales y
y de todas esas cualidades que tenían Ruth y Esther, ninguna de ellas se aferró a su posición, sino que se humillaron ambas y se arriesgaron. No se aferraron a la posición que ya tenían y entonces ya no hago nada porque puedo perder mi posición, puedo perder lo que tengo y me gusta lo que tengo, entonces pues mejor me quedo con eso, que fue la actitud del siervo a quien se le dio un talento y lo escondió porque dijo, mejor que me quede con esto poquito a que vaya a perder lo que tengo. Y Dios dice, no, Dios dice, usa lo que yo te di y yo te voy a llevar a más. No tengas miedo de perder. Si pierdes una posición, algo personal, algo que te da puntos, digamos, sociales, pues eso se puede perder porque eso no vale de verdad. Pero lo importante es que tú seas agradable delante de Dios, es que yo sea agradable delante de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos que corrieron ellas realizando estas actividades de obediencia, estas acciones de obediencia que las llevaron a cumplir con su propósito generacional y transgeneracional que iba a tener un impacto en el futuro. A los riesgos a los que se enfrentó Esther, por ejemplo, el riesgo de morir, si es que quedaba mal con el rey, dice Esther 4:10 al 12. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, riesgo de morir, ha de morir. O sea, se sabía que una persona que hiciera lo que Esther iba a hacer tenía un riesgo alto de muerte. Y ya sabíamos que el rey no se andaba con bromitas o con amenacitas no cumplidas, porque a la propia Basti, que era la primera reina, la había destituido por una desobediencia. Ahora, otro riesgo de Esther finalmente era también de morir si es que no hacía caso a Mardoqueo y si es que se destruía a los judíos, a ella también la iban a destruir. Pero el riesgo era más alto porque si no obedecía lo que Dios le había puesto en su corazón a través de las palabras de Mardoqueo, entonces no iba a estar fuera del plan de Dios. Y por eso dice Mardoqueo que Dios iba a mandar respiro y liberación por otro lado. Y le dice a Esther en Esther 4, del 12 al 14, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, a Mardoqueo le habló muy duro a Esther y le dijo, está bien, tú piensas que hay un riesgo, pero el riesgo de no obedecer es mayor. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta palabra está en Hebreos 10:31. Y también en Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Ahora vamos a hablar un poquito de Amalek porque Ahora vamos a hablar un poco de Amalek. ¿Por qué? Porque Amán, que era el enemigo de Mardoqueo, digamos que el personaje malvado en esta historia de Esther, era de origen amalecita. ¿Por qué? Porque él era descendiente de Agag, que había sido rey de los amalecitas. Y entonces, Amalek, dice la Biblia en Éxodo 17:16, que habla ya desde entonces, desde el Éxodo, de la historia de este Amalek o los amalecitas, que son el pueblo de Amán. Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La guerra que Dios decidió hacer contra el enemigo del cual se estaba enfrentando Esther era una guerra que iba a ser transgeneracional, de generación en generación. Entonces, Esther se estaba enfrentando a una amenaza fuertísima que llevaba historia
de ser enemiga de Dios y de estar contra Dios. No se estaba enfrentando a cualquier situación fácil. Y a veces nosotros pensamos que nuestras situaciones son complicadas, pero la situación de Esther era realmente complicada. Ahora, ¿qué riesgos para Ruth? Ruth tuvo riesgo de ser tratada con desprecio en Israel, porque se sabía históricamente de los conflictos entre un país y el otro. Y simplemente si vemos en Números la historia de Balaam, dice: Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. O sea, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab y estaba hablando de que pues tenía mucho coraje y quería destruir a los israelitas. Desde aquel entonces, Ruth también se estaba enfrentando de alguna manera con ese dilema generacional de que desde hace muchísimos años había habido un conflicto ahí entre los dos pueblos y ella estaba en medio de ese conflicto de alguna manera por ser ella moabita por un lado. Digamos que no era israelita, no era ni de aquí ni de allá porque no era israelita y estaba queriendo vivir como israelita, pero tampoco era moabita y los moabitas no la apreciaban por haberse pasado al campo enemigo, digamos. En este caso, ella encarnaba de alguna manera el enemigo en Israel y para los moabitas también era el enemigo. Y ella estaba viviendo ahora en el campo enemigo. Pero ella decidió obedecer a Dios y eso fue la decisión más inteligente que tuvo y que la llevó al éxito. En el caso de la mujer de Proverbios 31, ella arriesga su salud, su sueño, su dinero, su comida, con tal de alcanzar el propósito de Dios, primeramente en su vida y también en la vida de su familia. Recordemos que para la cultura hebrea y en la palabra de Dios, la vida propia y la vida de la familia están muy vinculadas, porque Dios quiere bendecirte a ti y a tu casa. Dice Proverbios 31, del 14 al 20, hablando de la mujer que Dios describe como una mujer virtuosa, dice: es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y ciñe y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ahí vemos cómo trae su pan de lejos, o sea que camina muchas distancias, hace mucho ejercicio físico, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, o sea, físicamente se arriesga, ¿no? Da de su comida, es generosa, da a sus criadas, da a los menesterosos, al pobre, y bueno, compra también dinero, ¿no? También propiedades. Esta compra implica que también se arriesga su dinero. Planta, siembra para poder, planta viñas para poder recabar también ganancia de allí. O sea que es una mujer emprendedora. Y el emprendimiento, que es ser atrevido para los negocios, requiere también riesgos. Pero los riesgos que ella corría eran riesgos porque quería tener el resultado prometido por Dios. Y si tú quieres tener el resultado prometido por Dios, tienes que arriesgar tu posición de lo que pienses que tienes y que a veces no quieres arriesgar y eso te limita para obedecer a Dios. Dejemos todo lo que nos limite para obedecer a Dios, porque Dios quiere que le seamos fieles a Él y que arriesguemos lo que tengamos que arriesgar. En este caso, la mujer de Proverbios 31 encarnaba de alguna manera al enemigo de Israel y estaba viviendo también en el campo de ese enemigo, como habíamos visto. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de los proyectos de las tres, de Esther, de Ruth y de la mujer de Proverbios 31. Para ello les voy a presentar un experimento que se llama el experimento del malvavisco, que muy probablemente ya han oído hablar de él algunas de ustedes. Tal vez incluso yo les he hablado de él y consiste en que a niños de 3 y 4 años más o menos se les daba la opción de comerse un malvavisco con el que se les dejaba en un cuarto solos o
de no comérselo, y si no se lo comían, cuando regresaba el adulto y constataba que no se lo había comido, la recompensa iba a ser que podía tener 2 malvaviscos y comerse ambos. Entonces, bueno, se le explicaba a los niños, se les dejaba enfrente de su malvavisco, y el video que quise ponerles no corría, entonces, bueno, pues les puse fotos del video. Los niños, pues, se sentían tentados a atrapar el malvavisco. Este experimento se hizo en los años 70. Los niños resistieron, algunos de ellos, a comerse el malvavisco, y otros sí se lo comieron. Algunos se lo comieron y otros no se lo comieron, y se aguantaron los 5 o 10 minutos que los dejaron allí con el malvavisco. Y resulta que al final, cuando llega la persona, el adulto, les entrega el doble malvavisco porque no se lo comieron a los que supieron resistir la tentación, y los niños se podían comer el malvavisco. Ahora, ¿cuál es el significado o la implicación de esta prueba que se hizo con el malvavisco? Este experimento psicológico realizado por un psicólogo llamado Walter Mitchell en los años 70 estudió a estos niños y estudió cómo eso iba a impactar sus vidas en el futuro, porque después los siguió estudiando de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Y lo que se vio fue que las personas o los niños, las personas que de niños podían resistir a la tentación de comerse el malvavisco porque sabían que la recompensa, si podían resistir, iba a ser mayor. Esos niños que se podían controlar después iban a ingresar a mejores escuelas, tener mejores calificaciones, tener familias más estables, tener menos problemas de adicciones. Y eso iba a tener un gran impacto sobre su vida de adultos. Eso es porque esta capacidad del ser humano, que científicamente se llama control ejecutivo y que la Biblia llama dominio propio, es la capacidad de elegir la manera en la que vamos a hacer las cosas, si las vamos a hacer bien o las vamos a hacer mal, las decisiones que vamos a tomar, si vamos a tomar decisiones correctas. Es como un árbitro, nuestro cerebro, en el sentido de que decide qué acciones son inapropiadas, no nos convienen y las vamos a dejar, y qué acciones sí nos convienen y las vamos a hacer. Entonces eso nos permite, por ejemplo, planificar las cosas, y eso fue lo que, al saberse dominar, al saber tener dominio propio, tanto Ruth como Esther pudieron lograr esta planificación de los proyectos que las llevaron al éxito. Entonces estos componentes del dominio propio son la planificación, la selección de las etapas que nos van a llevar a nuestro objetivo, la iniciación del proceso, la ejecución, es decir, llevarlo a cabo, y la supervisión, es decir, fijarnos qué tipo de errores estamos cometiendo cuando lo estamos ejecutando, para poder corregir eventualmente los errores que cometimos. Entonces, uno de los puntos importantes cuando tenemos dominio propio es que vamos a poder mantener el objetivo en mente y no desviarnos. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestro objetivo es Jesús, vamos a poder llegar a nuestro objetivo con éxito. Ahora, la planificación y la organización implica tener capacidad de utilizar estrategias eficaces y de establecer prioridades, de anticiparnos, de prever y de administrar correctamente nuestro tiempo para llevar a cabo las diferentes etapas de la tarea. Ahora, para llevar a cabo esta tarea tenemos que seleccionar esas etapas por las que vamos a tener que pasar, y vamos a ver cómo más adelante, como Esther y Ruth tenían bien claras las etapas por las que tenían que pasar, y después iniciar ya la actividad que estamos determinados a hacer. Inhibir todo lo que van a ser distractores, todo lo que a lo mejor nos parece muy interesante, muy divertido, pero que no nos va a servir para nuestro propósito. Poder tener capacidad de autocrítica, identificar los errores que hemos cometido y arrepentirnos de esos errores para poder seguir adelante con el plan y hacerlo de manera correcta. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu es el que tiene dominio propio, y Dios quiere que tú y que yo tengamos dominio propio para tener una buena capacidad de planificación. Si tú planificas, entonces vas a poder
prepararte para estar lista para el día malo. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Preparémonos pues para resistir en el día malo. Ahora, ¿cómo obtenemos la información en nuestro plan, en nuestro proyecto, en esta etapa de planeación? Pues a través del consejo. El consejo principalmente de la palabra de Dios, y en el caso de Ruth y de Esther, pues hubo consejo por parte de su liderazgo espiritual, que en el caso de Esther fue Mardoqueo, su consejero, que era también como su padre y su líder espiritual, y en el caso de Ruth era su suegra, la que la había traído hacia Dios. Ella era la que le daba esta asesoría espiritual y también le dio estos consejos que fueron sabios. La mujer virtuosa de Proverbios 31 dice la escritura que gente importante de la ciudad aconsejaba y estaba en contacto con su marido, y ella estaba y se dejaba aconsejar por su marido, quien a su vez era una persona importante y que se codeaba con gente inteligente e importante. Bueno, la capacidad de planificación de la mujer de Proverbios 31 es muy grande, porque dice Proverbios 31, el versículo 21, que no tiene temor de la nieve por su familia, porque ya previó y entonces su familia ya está vestida de ropas dobles. Por eso no tiene miedo de que se vayan a enfermar por el frío. En el versículo 27 dice que considera los caminos de su casa. Es una mujer reflexiva, que considera las cosas, que analiza, que escudriña, que se autocuestiona. Proverbios 31:25 dice que se ríe de lo porvenir porque está muy segura de lo que hace, de lo que está haciendo. Esa seguridad nos la da la identidad en Cristo, nos la da el saber de dónde venimos y a dónde vamos, como veíamos en la plática anterior. El establecimiento de prioridades, el propósito permite tener claras las metas y los objetivos a través de los cuales Dios nos va a llevar a obtener ese propósito final, y debemos de mantener en mente ese objetivo final para que podamos establecer las prioridades de manera adecuada. En el caso de Esther, las prioridades fueron salvar al pueblo, mantener la relación con su esposo y después ya todo lo demás. Primero, llevar a cabo este propósito por el cual Dios la había puesto allí, que era salvar al pueblo o proveer una solución para este problema que se generó. En segundo lugar, mantener la comunión con su esposo, y todo lo demás vino después. En el caso de Ruth, su prioridad había sido hacer del Dios de su suegra su propio Dios, acercarse a Dios, y también hacer del pueblo de su suegra su propio pueblo, y también contribuir para que el nombre de la familia de su suegra fuera restaurado, restituido, y por lo tanto traer bienestar a su suegra, que era la persona con la que ella se había comprometido a ser fiel y que la había llevado, que la había conducido a acercarse a Dios. Y en el caso de la mujer de Proverbios 31, sus prioridades son aquello de lo cual no tiene temor. Dice que no tiene temor de que su familia esté desprotegida porque su familia está preparada. Quiere decir que la familia era una cuestión prioritaria para la mujer de Proverbios 31. Dios quiere que después de él tengamos como prioridad nuestra familia, y nuestra familia cercana en primer lugar. Ahora tenemos que mantener en mente ese objetivo, manteniendo la fe a pesar de antecedentes que puede haber de sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de Esther, que había tenido sufrimiento por haber sido huérfana. Sin embargo, a pesar de ello, Mardoqueo la adopta, y a través de esa restauración que ella tiene de la paternidad, por medio de su tío que suple sus necesidades, ella también puede crecer con la certeza de que Dios la va a proteger y estar con ella. En el caso de Ruth sufrió mucho también, sufre la pérdida del esposo, del suegro, del cuñado, sufre que tiene que dejar a su familia, y sin embargo ella vio que podía ser diferente la vida con Dios a través del testimonio de Noemí. Ella se da cuenta de quién es Dios y de que ella debe buscar a Dios para poder tener una verdadera seguridad. Y en el caso de la mujer de Proverbios 31, tanto como Ruth como Esther, la mujer de Proverbios 31 está confiada en que su futuro está seguro en Dios, y también recordemos que dice que se ríe de lo porvenir, porque su futuro está seguro en Dios. Ahora, para poder lograr el propósito, alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que cumplir el propósito, tenemos que
Ahora, para cumplir el propósito de Dios es importantísimo estar en el amor y en la voluntad de Dios. El llamamiento, el propósito y el amor de Dios son tres cosas que están vinculadas de parte de Dios. Él nos llamó a formar parte de su plan, a que a través de lo que nosotros vamos a llevar a cabo, aportemos a el establecimiento de su reino, a formar parte, a que nuestro plan forme parte del suyo, que es mayor. Y al estar en el amor de Dios, vamos a poder estar involucrados en sus proyectos también. Dice Romanos 8:28 al 30, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí dice para quién aplica esto. Dice a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. En el ejemplo de José, José reconoce el propósito de Dios en su vida. No sabemos en qué etapas lo hizo o no explícitamente con su boca, pero seguro que mantuvo ese fin, ese objetivo, esa realidad, esa certeza de que Dios estaba con él, porque de esa manera se comportó. Y al final del libro de Génesis dice, Génesis 50:20, vosotros, le dice él a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él vio el propósito de Dios, no perdió de vista esa meta. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, dice Job 1:20. Dice que cuando vio que todas las cosas se le venían abajo, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y al final del libro de Job dice, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hubo una transformación operada en él por esa disposición que tenía de aprender de Dios, de no quejarse y de ver el propósito de Dios a lo largo de todas las cosas que le pasaron en su vida. Ahora, ¿cómo seleccionaron las etapas de su proyecto? En el caso de Esther, dice que va y le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Bueno, ella echó a andar la red de apoyos de oración, dando instrucciones precisas, incluso en cuanto al tiempo que debían ayunar. Ella se involucra también en el plan, recluta a otras personas de una red más extensa, va delante del rey, habla con él para pedirle que acepte su invitación a un banquete, organiza un banquete para invitar a otro banquete, organiza el otro banquete, hace la petición al rey y está lista para responder a lo que el rey le pregunte. Y cuando el rey le pregunta, responde de manera adecuada, porque ya estaba preparada cuando la oportunidad se le presentó para poder finalmente denunciar a Amán y que viniera la resolución del problema. En el caso de Ruth, ella dice, a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, donde tú murieres moriré y allí seré sepultada. Y después cuando Booz habla con ella, con Ruth, le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensará tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En el caso de Ruth, entonces, ella analiza la situación concluyendo que valía la pena servir al Dios de su familia política, más que a los dioses de su propia familia. Se identifica entonces con el Dios de Noemí, hace un compromiso de fidelidad con la misma Noemí, se deja adoptar por el pueblo de Dios, se atreve a dejar su seguridad y su pueblo y se responsabiliza para poder apoyar a su suegra y lo hace de manera excelente. Entonces, para poder llevar a... Bueno, y finalmente, ¿cuál es ese propósito transgeneracional que Dios tuvo para Esther, para Ruth y para la mujer de Proverbios 31, en quien tú también te puedes ver reflejada?
pues recordemos que Dios considera nuestro pasado para actuar sobre nuestro presente y sobre cabo el propósito generacional y el propósito transgeneracional. Dios toma en cuenta nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En el caso de Esther, el compromiso generacional fue para que Dios trajera salvación a su pueblo a través de ella, y este testimonio sirvió como modelo para otros casos en los que el pueblo de Dios estuvo en peligro y Dios lo libró, incluyendo la situación del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en que Dios no permitió que su pueblo fuera destruido. La promesa de protección de Dios está con el pueblo de Israel y con nosotros que somos el Israel de Dios. En el caso de Ruth, su compromiso generacional fue para dar testimonio a los israelitas de cómo Dios podía transformar la vida de una mujer que fue obediente, y también fue transgeneracional porque Dios le permitió a ella ser la abuela del rey David, que finalmente fue un varón que Dios describe como un varón conforme al corazón de Jehová, y que también él llegó a ser, tanto él como Ruth y todos los demás que formaron parte de esa genealogía, tuvieron el privilegio de pertenecer a la genealogía, a la familia de donde vino el Salvador Jesucristo. Y bueno, en el caso de la mujer de Proverbios 31, se nos habla de que sus hijos se levantan, es decir, son exitosos. Y recordemos que si sabemos aprovechar el discipulado, podemos llegar a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, y por lo tanto a tener éxito en lo que nos propongamos. Y asimismo, si sabemos también discipular a los hijos físicos y espirituales, ellos van a tener éxito, van a levantarse, como en el caso de los hijos de la mujer de Proverbios 31. Estamos dispuestos a dejar la posición que Dios nos dio, estamos dispuestos a arriesgarla para obedecer a Dios y para cumplir con el propósito de Él. Dios nos dice, como Mardoqueo le dijo a Esther ese día: quién sabe si para esta hora has llegado al reino, y en el caso nuestro, ahí a donde Dios te puso. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Que Dios te bendiga.